Listo. Entonces nos vamos a empezar con la motivación. ¿Por qué tenemos que tener un aparato deductivo para la lógica proposicional? Entonces, hasta ahora sabemos que un argumento es correcto o válido si es una tautología, ¿cierto? ¿Y cómo sabemos si es una tautología? Armamos la tabla de verdad asociada y miramos si da verdadero en todas sus filas. Y si da verdadero en todas sus filas, entonces decimos, ah, ese argumento es correcto o es válido, ¿cierto? Pero ¿qué problema tiene eso? Si ustedes vieron, por ejemplo, si ustedes vieron bueno, ayer veíamos, la clase pasada veíamos que cuando uno hacía esa tabla de verdad, cuando había muchas variables proposicionales, ni siquiera las puede ver uno todas en la pantalla, la visualización es difícil, etcétera. Entonces, pero eso no es solo lo impráctico, porque a veces ni siquiera es que es difícil, sino que es imposible porque la memoria que hay en el computador no alcanza para almacenar todos los datos que hay allí, porque la memoria, porque el tiempo que se demora haciendo eso podría ser eh, más del que yo tengo para resolver mi problema, etcétera. Entonces es impráctico porque el número de filas de la tabla depende exponencialmente del número de variables proposicionales y el número de columnas depende del número de subexpresiones de la fórmula. Entonces, esa matriz que sale ahí es una matriz muy grande, gigantesca, que funciona para la parte pedagógica, decir cómo funciona, cuál es la semántica y todo eso, pero no funciona en la realidad para modelar problemas del mundo real. No, no, perdón, perdón por la redundancia. Entonces, como eso es impráctico por el número de cosas, entonces uno dice, pues mejor deduzcamos la verdad en lugar de calcularla. Entonces, a eso, calcular tablas de verdad, lo llamamos calcular la verdad. Eso se llama la lógica, se llama la semántica, la lógica proposicional. En algunos libros lo van a encontrar con el nombre de cálculo proposicional, porque calcula la verdad de una fórmula, tal como haciendo su tabla de verdad. Pero en contraposición a eso está deducir la verdad, o sea, no calcularla, sino deducirla. Entonces, deducir la verdad no implica saber si, no implica evaluarla en cada una de las interpretaciones, sino que implica seguir un proceso en el que yo digo, a partir de aquí hago esto y llego aquí, y eso que ya donde llegué es también una tautología. Entonces, la idea es que a partir de axiomas y de aplicaciones de la implemencia, establezcamos la validez de las fórmulas. O sea, la validez o la corrección no viene dada por calcular una tabla de verdad, sino viene dada por hacer una demostración o una deducción. Y a eso es lo que vamos a llamar las demostraciones o las deducciones, a ese proceso de usar axiomas y reglas de inferencia para establecer la validez de una fórmula, se va a llamar la demostración de esa fórmula. Y a esas fórmulas que demostremos las vamos a llamar teoremas. Para distinguirlo de lo que venimos haciendo, entonces vamos a usar una notación nueva, que es este palito, esta T acostada, que significa que alfa es un teorema. Entonces, cuando vean esta notación, significa alfa es un teorema. ¿Mm? ¿Y un teorema qué es? Un teorema es algo que se ha demostrado usando los axiomas y las reglas de inferencia. ¿Listo? Entonces, paramos ahí. Eso es la motivación para hacer